¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Jesús Eucaristía? Nadie como Jesús Eucaristía. Vamos a darle un aplauso a Jesús Eucaristía fuerte de entrada. Que es nuestro Dios, nuestro Señor, fuente y cumbre de la vida cristiana. Muy bien, vamos a sentarnos. 6 claves para vivir la Santa Misa. 6 claves para vivir mejor la Eucaristía. Es el nombre de esta charla. 6 claves para vivir mejor la Eucaristía. Y empecemos diciendo esto, vivir la Eucaristía. Yo recuerdo que hace muchos años se decía que uno iba a escuchar misa. Ustedes recuerdan que nuestros abuelos y tal vez nuestros papás decían mucho, vaya a oír misa, vaya a escuchar misa. Cada día esta expresión viene más en desuso porque en realidad no vamos simplemente a oír misa, no vamos simplemente a escuchar misa, vamos de hecho a celebrar la Santa Misa, a celebrar la Eucaristía. Todos celebramos la Eucaristía. El sacerdote preside la celebración. Antes se creía que el único celebrante era el sacerdote. No, tú y yo celebramos la Santa Misa también. El sacerdote preside esa celebración eucarística. Y esta celebración que nosotros vivimos, esta celebración en la que nosotros estamos, es una celebración que comporta como 2 dimensiones, así como la cruz. Una primera dimensión que es completamente vertical, y es la dimensión eucarística que nos habla del sacrificio. Miren que la cruz tiene un madero vertical, de la tierra al cielo. La Eucaristía es un sacrificio, porque estamos, oigan, no repitiendo, no volviendo a hacer, sino renovando, actualizando el único sacrificio de Jesús en la cruz. Nosotros renovamos, de alguna manera nosotros vamos al Calvario y en la Eucaristía nosotros vivimos exactamente el mismo momento que vivió San Juan y la Santísima Virgen María. Renovamos ese sacrificio. Por eso la Eucaristía debe ser solemne, porque es sacrificial. La Eucaristía debe ser solemne porque estamos nosotros allí en el Calvario, acompañando a la Virgen María y a San Juan. La Eucaristía se reviste de solemnidad, de misterio, porque precisamente estamos allí con el cielo encapotado, el cielo gris, está lloviendo, hay truenos, porque el Hijo de Dios está muriendo por amor a nosotros. Entonces la Eucaristía comporta ese sentido de misterio. Y a veces hay gente que dice, es que no entiendo tantos ritos, ¿por qué no son simplemente predicaciones agradables? ¿Por qué no son predicaciones chistosas? Porque la Eucaristía no es una charla. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo. La Eucaristía tiene rito porque el rito expresa el misterio. Y por eso a veces, aunque no terminemos de entender muy bien, aunque no terminemos de comprender la profundidad de la liturgia, de hecho durante muchos siglos la gente ni siquiera entendía lo que el sacerdote decía porque era en latín, y a veces la gente critica esto desconociendo la profundidad de aquello, y la intención es que estamos ante un misterio. Los misterios son realidades que nuestra razón no termina de comprender. Nos aproximamos un poco al misterio, podemos rasguñar un poco de la verdad del misterio, pero siempre el misterio supera nuestra capacidad. Siempre el misterio va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y por esa razón la Eucaristía está rodeada de incienso, está rodeada de oración de litúrgicas solemnes, de expresiones, de gestos. El sacerdote se levanta, el sacerdote se sienta, abre las manos, las junta. Todo eso son gestos, signos litúrgicos que expresan un profundo misterio. Y todo el mundo quisiera que la Eucaristía fuera pues más agradable, chistosa, agradable, que nos abrazáramos todo el tiempo. No es lo propio de la Eucaristía, porque San Juan y la Virgen no estaban allí en el Calvario abrazándose, gritando, brincando. No. Estaban contemplando el misterio de la redención. Y por eso la solemnidad es necesaria en la Santa Misa. Y por eso tenemos que cuidar la liturgia. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros hijos entiendan que los ritos eucarísticos no son simplemente actos repetitivos sin sentido, sino que tienen un profundo sentido. Debemos enseñar a nuestros niños que existe algo más allá que la diversión, que la vida no solamente es divertirse, que la vida no solamente es estar en charlas donde nos gustan mucho, donde nos reímos, donde estamos participando, digamos, activamente con la razón. A veces simplemente participas con el alma. Hay realidades en la vida que se entienden más desde el alma que desde la razón. Y no digo que sea irracional la Santa Misa, digo que el misterio muchas veces supera la razón. Y por esa razón nosotros en el amor tenemos también actos misteriosos.
Cuando una mamá, por ejemplo, empieza a hablar con el niño, con el bebé recién nacido, ni siquiera le está explicando, hablando o diciendo cosas excesivamente racionales. Simplemente son gestos, son actos de ternura. A veces que se queda contemplando al bebé. Son actos de amor que van más allá de la mera razón. Entonces la Eucaristía es misterio. Y por eso mientras más solemne, mejor. Y por eso cuando se reviste de belleza, las velas, el canto gregoriano, las campanas, todo eso llama al alma a lo eterno, eleva a lo sobrenatural, a lo místico. Nosotros en una cultura como la que estamos, que es una cultura de la diversión, es una cultura del placer, es una cultura de la distracción, pues nos cuesta mucha dificultad entender que el alma necesita misterio, necesita ritual, necesita cosas que le superen. Hay un contacto del misterio con el alma que no pasa necesariamente por la razón. Por eso debemos nosotros conservar el misterio. La Eucaristía es sacrificio. La Eucaristía tiene un madero vertical, pero la Eucaristía también es banquete, y por eso también tiene un madero horizontal. Y el banquete nos llama ya a celebrar que no solo Cristo murió, sino que Cristo resucitó. Lo que celebramos en la misa es el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Por esa razón la Eucaristía también tiene un sentido comunitario, y por eso celebramos la misa en comunidad, y por eso hablamos en plural en la misa. El Señor esté con ustedes. Miren, es plural. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de creyentes, y en ese orden de ideas también la Eucaristía es celebración, y también la Eucaristía tiene una dimensión social, tiene una dimensión comunitaria, tiene una dimensión fraterna. Por eso es absolutamente importante también que la Eucaristía lleve a la caridad. No puede ser que simplemente me lleno de hermosos ritos, elevo mi alma a lo sobrenatural, me quedo contemplando el misterio, pero este misterio no me mueve a ayudar al prójimo. Este misterio no me mueve a la caridad. Este misterio no sacude mis entrañas para ayudar al hermano necesitado. ¿Conocen esa canción que dice: con vosotros está y no le conocéis? Con vosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Y muchos que lo ven pasan de largo, tal vez por no llegar tarde al templo, o tal vez para llegar temprano al templo. Es lo mismo de la parábola que el Señor cuenta del buen samaritano. Gente profundamente religiosa, gente en contacto con lo sobrenatural, gente en contacto con lo eterno. Ahí estaban sacerdotes, ahí estaban escribas, unos que estaban en contacto con los rituales, unos que estaban en contacto con ese misterio que también estaba de alguna manera lleno, sobrenaturalizado en las prácticas de los judíos. Allá en el templo había mucho misterio también, había mucha solemnidad, había incienso, había velas, había sacrificios, una cosa maravillosa. Pero oye, si esto no se traduce en caridad, entonces algo estás haciendo mal. El problema no es del misterio, el problema es de que nosotros no hemos sido capaces de que ese misterio se vuelva caridad, de que ese misterio se vuelva amor, de que ese misterio tenga esa dimensión comunitaria. Y la Santa Misa tiene esa dimensión también comunitaria. Me debe mover a la caridad, me debe mover a ser más amoroso, me debe mover a ser más compasivo, a perdonar, a ser más amable. O si no, algo está haciendo mal, o si no, algo estoy haciendo mal, o si no, algo estamos haciendo mal. Si es que venimos de misa a gritar, a pelear, venimos de misa con el mismo temperamento, todavía peor, venimos de misa y todavía no somos capaces de perdonar, venimos de misa y nos la pasamos criticando, algo estamos haciendo mal. La liturgia es perfecta, pero los que estamos haciendo algo mal somos nosotros. Necesitamos pedirle al Señor que allí nos transforme. En la Eucaristía vamos como mendigos suplicando transformación. Señor, cambia mi vida, cámbiame ese temperamento. Señor, transfórmame, hazme más caritativo, hazme compasivo con la gente, Señor. No me duele el dolor del otro, que en la Eucaristía yo adquiera esa sensibilidad para que me duele el dolor del otro. Y por eso entonces la Eucaristía tiene una dimensión vertical que es el sacrificio, lo que nos habla de lo eterno, el rito, y por eso entonces antes se celebraba la misa, dicen que de espaldas, no era de espaldas, en realidad era de frente a Cristo, de frente al Padre en realidad. El sacerdote representa a Cristo que está frente al Padre Celestial. No era de espalda, no, era de frente al Padre. Y tenía esa dimensión, se remarcaba mucho esa dimensión sacrificial. Pero es cierto que ahora tenemos una mayor claridad de la dimensión fraternal, comunitaria. Entonces, banquete también de la Eucaristía, no solo sacrificio, también es banquete. Bien, después de esta breve introducción, vamos con la primera clave para vivir mejor la Eucaristía, para vivir adecuadamente la Eucaristía. Primero,
estar en gracia de Dios. Anótenlo, estar en gracia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1415 dice lo siguiente: el que quiere recibir a Cristo en la comunión eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado mortalmente, no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en el sacramento de la penitencia. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Lo primero entonces, para vivir la Eucaristía plenamente y para poder comulgar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1415, está bien fácil el numeral 1415, dice el Catecismo, debes estar confesado, debes estar en gracia de Dios. Estamos hablando de la situación ideal. Estamos hablando de que comunión significa común unión. Estamos hablando de que yo voy a unirme al cuerpo de Cristo porque mi alma ya está unida a Cristo. Porque mi alma está en comunión con Él, en el sentido de que guardo los mandamientos de Dios, en el sentido de que he renunciado deliberadamente al pecado mortal. Luego yo no puedo decir, voy a comulgar, voy a estar en unión contigo, si hay en mi realidad un pecado mortal que me aleja de esa comunión. Lo primero que yo debo hacer es resolver esta situación, estar en gracia. Ciertamente tenemos situaciones complicadas en la iglesia, y la iglesia que es madre entiende estas situaciones. Tenemos personas que quisieran comulgar. Yo he visto delante de mí personas llorar porque no pueden comulgar hace 3, 4, 5, 7 años. Y lloran y dicen, quisiera comulgar, tengo una situación irregular. Y esta situación irregular no me permite comulgar. No he podido resolver esta situación, estoy esperando una nulidad, estoy resolviendo algo de mi vida. ¿Qué puedo hacer? Pues sigue cultivando el hambre de la Eucaristía, sigue cultivando esa sed eucarística, sigue de rodillas pidiéndole al Señor que el Señor te ayude a solucionar esa situación. Créeme. Yo he visto personas suplicando y el Señor ayuda a que esa situación se soluciona. Lo que no podemos hacer es lo que pretenden algunas personas: cambiemos toda la ley de la iglesia, cambiemos la palabra de Dios, cambiemos todo para que se adapte a mi situación. No, humildemente yo debo reconocer que hay una situación complicada en la que me encuentro, y esa situación no tiene por qué reajustar la Biblia, reajustar el Código de Derecho Canónico, reajustar el Catecismo de la Iglesia Católica, reajustar lo que durante 2000 años hemos creído. Hombre, humildemente yo reconozco mi pecado, yo reconozco que estoy en una situación complicada y le pido al Señor, ayúdame, y la iglesia no te rechaza, y puedes ir, vivir la Eucaristía, puedes estar allí de rodillas en el momento de la comunión, llorar y suplicarle al Señor, solucioname esta situación. A la Virgen Santísima Madre, estoy aquí llorando por no poder comulgar a tu divino Hijo, necesito ayuda, y ella te ayuda, ella intercede. Pero el estado de gracia es indispensable para comulgar. Y esto de la gracia, mire, lo de la gracia es lo más bello que puede haber en la vida. Nosotros nos preocupamos mucho por el cuidado del cuerpo. Estamos permanentemente preocupados porque nuestro cuerpo esté bien. ¿Qué comemos? ¿Qué deporte hacemos? ¿Qué alimentos evitamos? Y está muy bien que cuidemos la salud, pero la salud del alma es todavía más importante que la salud del cuerpo. Ciertamente la salud del alma del cuerpo es importante, pero tenemos una salud todavía más importante, más grande que la salud del alma, y es la búsqueda del estado de gracia. El apóstol San Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 20, dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. La ciudadanía del cielo nos la da precisamente la gracia. Y lo digo aquí en un país en el que sé que muchas personas están buscando su ciudadanía americana. Y quisiéramos tener esa ciudadanía, y para nosotros esa ciudadanía es lo más importante. Entonces hay personas buscándola, llevan años buscándola, haciendo hasta lo imposible. Total, vamos a adquirir esta ciudadanía por 30, 40, 50, 80 años que estamos vivos acá. Oye, ¿y tu ciudadanía para el cielo ya la tienes? ¿Ya eres ciudadano eterno? ¿Y cómo te haces ciudadano eterno? Pues viviendo en gracia. Ya no es un pasaporte, ni siquiera es una residencia. El estado de gracia te hace ciudadano de la eternidad. Tú, cuando vives en gracia de Dios, eres ciudadano del cielo, que es un lugar mucho mejor que cualquier país que pueda existir en esta tierra. Es un lugar en el que tendrás una casa eternamente, porque el Señor fue a prepararte una morada. Pero se necesita estar en gracia de Dios. ¿Y qué es esto de la gracia de Dios? Dice el apóstol San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, 14, que la gracia es la participación de la naturaleza divina. Acá voy a explicarles un poco teológico esto, pero para que entendamos el don de la gracia. Queridos amigos, resulta que
La creación está compuesta por diferentes naturalezas, podríamos decir. Y el ser humano es como un microcosmos de la creación. Como que el ser humano dentro de sí agrupa la creación completa. Miren que existe lo que se llama, lo que podríamos llamar la naturaleza mineral. Las rocas, los metales. Miren que existen, pero no tienen vida. Entonces, como los minerales, tú y yo existimos, pero los minerales no tienen vida, tú sí tienes vida. Luego existe en el orden de la creación una naturaleza superior, que es la naturaleza vegetal. Los vegetales no solamente existen, sino que además viven. Entonces, como los minerales, existimos. Como las plantas, vivimos. Pero la planta está ahí plantada. La planta solamente vive. No tiene, digamos, emociones, sentimientos, pasiones. Bueno, ahora la gente le habla a las plantas, pero no es que se depriman las plantas en realidad, pero ahora hasta las plantas sienten, dicen algunos, pero técnicamente hablando sabemos que la planta vive. Tendrá algunas terminales ahí que le hará responder a unos ciertos estímulos, pero no he visto pues todavía un girasol en el psicólogo, pues porque esté deprimido el girasolcito. No, eso no, todavía no. Tal vez llegaremos allá, pero por ahora algo de sentido común tenemos todavía, ¿eh? Entonces, están los minerales que existen, las plantas que viven, los animales, en cambio, no solo existen y no solo viven, sino que tienen emociones, pasiones, sentimientos. Y nosotros ahora tenemos un pastor alemán, un perrito, se emociona cuando llegamos, mueve la colita, se enoja, quiere, le da rabia, se entristece. Los animales sienten. Hay digamos que unas facultades interiores que compartimos con el mundo animal. Les cuento que cuando yo era niño teníamos un French Poodle, son estos perritos pequeñitos, blanquitos. Era lo más defectuoso que existía. Se llamaba Cifri, completamente defectuoso. Yo lo recuerdo muy bien, tenía estrabismo en la vista. Lo llamábamos a un lado, Cifri. Nosotros estábamos allá y miraba para el otro lado. Siempre miraba para el otro lado. Además, cuando se emocionaba mucho, lo dejábamos de ver 2 o 3 días, se emocionaba tanto que cuando llegábamos de la emoción se empezaba a ahogar. Nos tocaba ir y agarrarle a golpes en las costillas para poderlo respirar. Era defectuoso. Cuando corría tenía como, no sé, la columna desviada porque corría de lado. Era defectuosísimo, pero ¿cómo queríamos al perrito? ¿Cómo lo queríamos? Los animalitos tienen sentimientos. Y nosotros con los animales no solo compartimos la existencia como con los minerales, no solo compartimos la vida como con las plantas, pero además compartimos unas facultades inferiores, las pasiones, las emociones, los sentimientos. ¿Ok? Pero resulta que además nosotros tenemos unas facultades superiores, el entendimiento y la voluntad. Entonces nosotros podríamos llamar nuestra vida, tenemos un alma espiritual y tenemos una vida natural nosotros. Una vida natural que nos permite, digamos, relacionarnos, que nos permite hablar, que nos permite pensar, que nos permite razonar, que tenemos entendimiento, que tenemos voluntad. Nosotros somos capaces de actos voluntarios. Los animales más bien son como instintivos, ¿no? O sea, un animal que está en calor, por ejemplo, no dice, bueno, por virtud voy a guardar castidad. No, pues un perrito no tiene ese tipo de acciones de virtud, ¿no? O dice, por virtud voy a ayunar 40 días. No vas a ver eso nunca en un perro. Él responde a los instintos. En cambio, un ser humano tiene la capacidad de decir, voy a evitar esto, voy a hacer aquello, aunque en mí haya inclinaciones instintivas hacia ciertas cosas. Por ejemplo, es instintivo en nosotros que cuando alguien nos hace daño, queramos responder también a ese daño que nos hacen. Tenemos unos instintos dentro de si estás jugando soccer, por ejemplo, te golpean el pie, tú no dices, oye, qué maravilla, gracias, te voy a dar un abrazo de oso, querido hermanito, y te voy a dejar ganar el partido porque me has golpeado, te amo. Hombre, nadie hace eso. Lo instintivo es, me diste, pues yo también te voy a dar, pero parecerá un accidente. Eso es lo propio de nosotros, ¿eh? Hay instintos, pero también somos capaces de conservar, nosotros guardar, de alguna manera dirigir, no reprimir, pero sí enfocar esos instintos, ¿eh? Somos capaces de decir, no le voy a dar en la yugular el golpe. Uno es capaz de ir modulando un poquito, uno es capaz de ir matizando, uno es capaz de ir organizando. Eso en virtud es lo que se llama ser dueño de tus propias pasiones, ser dueño de tus propios instintos. Entonces tenemos una vida natural. Hasta ahí llegamos. Nuestros actos son humanos, son naturales.
Pero Dios quiso que nosotros participáramos de la vida sobrenatural. Dios quiso que tú y yo pudiésemos vivir eternamente. Si Dios no nos hubiera participado de su vida, no seríamos ciudadanos del cielo. Es como si tú y yo quisiéramos tanto a nuestro perrito, es un ejemplo imperfecto, pero para que me comprendan, y pudiéramos darle al perrito la capacidad de ser humano. Es lo que estamos intentando ahora y estamos fracasando. ¿Ven ustedes que hemos animalizado al hombre y hemos humanizado al animal? ¿Se han dado cuenta de aquello? Ahora a veces tratamos a los animalitos mucho mejor de lo que tratamos a los hombres. Hay gente, una señora en Inglaterra le heredó su fortuna a su mascota. Pero claro, pues, no importa, aunque legalmente eso pudiese llegar a estar aprobado alguna vez, sabemos que en la realidad pues la mascota no puede hacer nada con eso. Siempre tendrá un representante humano que será finalmente el que aprovechará aquello. ¿Por qué? Porque yo solo puedo heredar a aquel que tenga mi naturaleza. Yo, por mucho que quiero a mi perrito ahora, se llama Simba, es un pastor alemán precioso, pues yo no le puedo heredar nada, porque solo hereda aquel que tenga mi naturaleza. Yo al perrito lo puedo querer, con el perrito puedo jugar, le puedo consentir todo lo que quiera, pero el perrito es un perrito, no es un humano. Si yo le pudiera compartir mi naturaleza, lo quisiera ser humano y lo pudiera hacer, pues yo llegaría a la casa y le diría: Simba, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, me movería la cola. ¡Uf! Y después de Dios, nadie como María. Pues me llevo un susto tremendo, me infarto cuando vea eso, porque el perrito es perrito. En cambio Dios, que es Dios, sí puede eliminar ese vacío imposible de llenar entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Y sabes cómo llenó ese vacío? Con un regalo que nos dio, es el regalo de la gracia. Dios nos comunicó su propia naturaleza. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Nos participó de su naturaleza divina. Oye, en el momento en que te bautizan, a ti te regalan la vida divina por participación. Solo Cristo tiene vida divina por naturaleza, pero nosotros la tenemos por participación. En la cruz Cristo nos participa esa vida, y a partir de ese momento tú y yo somos hijos de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre al llamarnos sus hijos, pues lo somos. Oye, yo puedo decir que mi perrito es como mi hijo, pero no es mi hijo. Pablo, Mariana, Manuela, Salomé, Juanita que está en el cielo, y la bebé o el bebé que viene en la barriguita de mi esposa, porque estamos embarazados en este momento, estamos embarazados. Bueno, está ella, no, esta barriguita es culpa del colon irritable. Pero decimos, estamos embarazados. Ellos son hijos, tienen mi naturaleza, yo les di, mi esposa le dio, nosotros le dimos nuestra naturaleza por regalo de Dios. Entonces son hijos, y como hijos pueden heredar, y como hijos comparten la naturaleza humana. El perrito no, por eso el perrito que no tiene mi naturaleza no puede heredar. Tú y yo hemos sido de alguna manera incorporados en la familia de Dios por la gracia. Eso es lo que se le da a un niño en el bautismo, y por eso cuando nace el niño hay que llevarlo a bautizar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque le vas a dar el regalo de que se vuelva hijo de Dios. Hijo de Dios por la gracia. Y a partir de ese momento, ese niño tiene ciudadanía celestial. Hay gente que se viene de nuestros países latinoamericanos a tener los hijos aquí porque quieren que sean ciudadanos americanos. Pues déjame decirte que hay una ciudadanía todavía más importante: la ciudadanía celestial, la ciudadanía eterna. Y gente que hace unos sacrificios enormes para que sus hijos nazcan americanos, y en cambio no les importa perder la ciudadanía celestial, y no les bautizan a los niños y ni les importa. No sabes qué te estás perdiendo. Acá podrá vivir tu hijo 30, 40, 80 o 100 años. En el cielo vivirá eternamente si le bautizas de manera inmediata después de que nace. ¿Quién como Dios? Pero así como alguien podría perder su ciudadanía americana y podría renunciar a ella, así tú y yo podemos perder nuestra ciudadanía celestial y podemos renunciar a ella a través del pecado. Cuando pecamos mortalmente, renunciamos a nuestra ciudadanía y le decimos a Dios: ¿sabes qué? No me importa, no quiero seguir siendo tu hijo. ¿Recuerdan Lucas capítulo 15, parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan aquel joven que le dijo a su papá: dame la parte de la herencia que me largo? ¿En qué momento recibe un hijo la herencia? Cuando mueren los padres. ¿Sabes qué le estaba diciendo este muchacho a ese papá? Muérete, muérete porque necesito la herencia. Era dolorosísimo.
muy doloroso. Y el papá, en un acto de generosidad, dijo, pues te la doy, hijo, te la doy, porque el amor, para ser verdaderamente amor, tiene que ser libre. Dios no te puede obligar a ir al cielo. Dios no te puede agarrar de la oreja y decirte, me vas para la nube 48 y te me encierras allá. No te puede obligar, ni lo va a hacer nunca, porque el amor es libre. Él te da el don de la gracia, te lo regala por el bautismo, pero de ahí tú escoges si sigues siendo hijo o te vuelves esclavo. Tú escoges si por la gracia sigues siendo hijo o por el pecado te vuelves esclavo de Satanás. Y entonces, en ese momento en que nos bautizan, somos hijos de Dios y empezamos a vivir la vida sobrenatural. Y tus obras son eternas. Y ahora cuando tú haces algo, ya no haces algo meramente humano, ahora haces algo divino. Y tú haces una obra de caridad, y sin la gracia, esa obra de caridad es una linda obra de caridad para postear en redes sociales, meramente humana. Pero cuando estás en gracia de Dios, esa obra te merece la eternidad por los méritos de Cristo. Esa obra buena, esa caridad que haces, esa oración, tiene carácter eterno, tiene carácter sobrenatural. Por eso es indispensable, para ir a comulgar, estar en gracia de Dios. En gracia de Dios significa vivir en la casa del Padre. Estar en gracia de Dios significa que tú no puedes llegar como el hijo pródigo, después de haber despilfarrado todo, llegar a la casa con harapos, regañar a todo el mundo, golpear a los meseros, golpear a los criados y decir, denme la comida que me corresponde. No, hijo, primero ven llorando, pide perdón por lo que has hecho, y después de que pidas perdón, el Padre restituirá tu dignidad a través del sacramento de la reconciliación. Te pondrán un anillo nuevo, te lavarán ese rostro sucio, te pondrán una túnica preciosa, sandalias nuevas, matarán el becerro cebado y volverás a ser hijo, pero solo si te acercas al sacramento de la reconciliación. Si de rodillas le dices al Padre, he sido un hijo pródigo, desperdicié mi dinero en el pecado, con malos amigos, con malas mujeres, en las drogas, en el licor, en la pornografía, acabé mi vida, mi dignidad, la de mi familia, con otras mujeres. He estado llenando mi cabeza de basura. Ahora pido perdón, Padre. Y ese Padre te estará esperando. Todas las tardes ese Padre está ahí en la ventanita, esperando que en aquel horizonte en el que te vio irte alguna vez con la cabeza erguida, lleno de amigos y de dinero, me voy a pecar, jactándote del pecado, Él espera que ese hijo algún día regrese. Y en cada silueta que ve en el horizonte, el Padre se llena de emoción pensando que eres tú, pensando que ese es el hijo pródigo. Y la gente le dice, no te lastimes más, no va a regresar, por Dios ya. Le dicen al viejo, por favor no se siga haciendo daño. Y el Padre dice, Él va a regresar, Él va a volver. Un congreso como este lo puede hacer volver. Una Eucaristía como la que vamos a vivir hoy lo puede hacer volver. Una charla, una oración, un momento de gracia, un toque de misericordia de Dios le va a hacer volver. Y ese día es hoy. Y el Padre va a ver la figura de ese hijo, que ya no viene erguido, ahora viene arrastrando sus pies. Ya sus hombros no están altos, ahora sus hombros están caídos. Ya no camina con aquella dignidad soberbia, no, ahora camina arrepentido por lo que ha hecho, arrastra sus pies. Ya no está limpio, precioso, ahora está desarreglado, el pecado le ha golpeado durísimo, ahora ni siquiera tiene alimento, no tiene ropa, no tiene nada, está en harapos. Y entonces el Padre va a ver a ese hijo y el Padre va a correr a abrazar a aquel hijo. El hijo cae de rodillas llorando, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que pasa en la confesión, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Y entonces el Padre no te escuchará. El Padre simplemente te abrazará, te llenará de besos, se colgará de tu cuello. Dice Jesús, y lo llenó de besos, no le importó que en cada beso estuviese besando esa miseria, esa suciedad. Él estaba criando cerdos, ni siquiera la comida de los cerdos se la podía comer. Y estaba allí, desesperado ese hijo. Y el Padre, en cambio, lleno de misericordia, manda que le traigan un traje nuevo, sandalias nuevas, un nuevo anillo, el becerro cebado. Por Dios, es la misericordia de un Padre que quiere restituir tu dignidad. ¿Qué estás esperando para la confesión? Puede que lleves años sin confesarte. Aquí tenemos sacerdotes. Haz la fila, ve y confiésate. Vuelve a la gracia, vuelve a la misericordia de Dios para que hoy mismo puedas comulgar y puedas volver a ser hijo después de que durante años has sido siervo y esclavo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,
Queridos amigos, lo primero entonces es estar en gracia de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, la primera clave indispensable para vivir bien la Eucaristía. Segunda clave para vivir bien la Eucaristía, el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico. Segunda clave, ayuno eucarístico. La Iglesia solamente nos pide dos cosas para comulgar. Uno, que estés en gracia de Dios, y dos, que guardes el ayuno eucarístico. Vamos a ver lo que dice el Código de Derecho Canónico, que es el conjunto de derechos y deberes que tenemos los fieles en la Iglesia. Vamos a ver qué dice respecto al ayuno eucarístico. Numeral 919 del Código de Derecho Canónico. 919 dice: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo de agua y de las medicinas. Y sigue diciendo en el numeral 3: las personas de edad avanzada o enfermas, asimismo quienes las cuidan, pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. ¿Quién como Dios? Miren, esto del ayuno eucarístico se ha reducido muchísimo. Antes era desde la medianoche del día anterior. Desde la medianoche del día anterior no podías comer nada hasta el momento de comulgar. Después, en 1957, el Papa Pío XII lo redujo a 3 horas antes de comulgar. 3 horas antes de comulgar. Y Pablo VI, en 1964, lo redujo a 1 hora. 1 hora antes de comulgar. Si yo voy a misa de 7 de la mañana en semana y sé que comulgo más o menos a las 7:30, o sea, 1 hora antes sería desde las 6:30, no debo comer nada, solamente agua y medicinas. ¿Y por qué? Porque debo buscar tener hambre y sed de Dios, hambre eucarística. Porque debo buscar que mi alma se prepare y mi cuerpo también se prepare para recibir al Señor. Porque el Señor dice que no ayunarán las personas cuando esté el novio. Llegará el momento en que no esté el novio y ayunarán. Ese ayuno para prepararse a la llegada del novio es el ayuno eucarístico. En la Iglesia tenemos un ayuno que es penitencial, que es el ayuno de la Cuaresma. Es un ayuno penitencial que se hace el miércoles de ceniza y el viernes santo. Solo esos 2 días del año te pide obligatoriamente la Iglesia ayunar, y se hace por penitencia, para pedir perdón por nuestros pecados. Pero también tenemos un ayuno que llaman pascual, el ayuno penitencial para pedir perdón por nuestros pecados. El ayuno pascual es el ayuno que se hace para anhelar al esposo de mi alma. Yo quiero tener sed de ti, quiero tener hambre de ti, Señor. Entonces, durante 1 hora antes de comulgar, ojo, no es antes de la misa, no es antes de la misa, es antes de la comunión. Allí, durante esa hora antes de la comunión, lo que yo hago es preparar mi cuerpo y mi alma para tener hambre de Dios. Y entonces, durante esa hora le pido al Señor: Señor, dispongo mi alma, dispongo mi cuerpo, esta pequeña incomodidad que me significa no poder comer antes, porque hay gente que de repente va a misa de 7 de la mañana y después se va a ir a trabajar, entonces le tocaría desayunar muy temprano. Claro que implica una pequeña dificultad, claro que implica una pequeña necesidad, claro que implica de alguna manera desacomodarnos, pero está muy bien, porque eso expresa muy bien el deseo que tenemos de nuestro amado Señor. Hay gente que me pregunta: Wilson, ¿y después de la comunión debo esperar algo? La Iglesia no establece normas litúrgicas al respecto. Usted podría salir y comer inmediatamente. Ahora, una especie de sentido del decoro, de la sensibilidad eucarística, nos dice que sería bueno esperar un poco de tiempo después, después de comulgar, de tal forma que yo mantenga esta sensibilidad de que Cristo está dentro de mí. ¿Cuánto tiempo está Cristo dentro de mí? Eucarísticamente, el tiempo que el cuerpo se demore en asimilar el pan. ¿Cuánto es eso? Algunos dicen 20 minutos, media hora. Ok, pero en realidad la gracia de la comunión estará en ti tanto cuanto tú quieras, tanto cuanto dispongas tu alma, tanto cuanto prolongues ese momento. Y por eso es ideal, después de la comunión, si es que tengo que salir inmediatamente porque voy para el trabajo, por lo menos no tomar el celular, por lo menos no estar distraído en nada más que en estar adorando al Señor. Pasó que San Felipe Neri, allá en Roma, veía que cuando un señor que iba a misa comulgaba, inmediatamente después de la misa salía corriendo y salía como disperso, que no mantenía el recogimiento. Entonces San Felipe Neri le dijo a sus monaguillos: la próxima vez que este señor venga y salga corriendo, por favor, salgan detrás de él con las velitas.
Y salieron detrás de él. El Señor dijo, ¿qué están haciendo? Padre Felipe, ¿por qué usted me manda a estos jóvenes? Y dice, porque si tú no quieres adorar al Jesús que está dentro de ti, ellos lo van a hacer por ti. Uno debe tener una cierta sensibilidad, aunque repito, litúrgicamente se exige 1 hora antes de comulgar. En semana sería más o menos media hora antes de empezar la misa. Sabemos que la misa dominical dura un poco más, 40 minutos, 45 minutos, pero más o menos apunte uno 25 minutos, 40 minutos siempre antes de empezar la misa, más o menos le dará a uno siempre el ayuno eucarístico. Y recuerden que el ayuno es importante en la palabra de Dios. El Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de empezar su ministerio público. Cuando estaba el Señor orando y llega después de la oración, se da cuenta que sus discípulos no habían podido expulsar al demonio que estaba en un joven. Y dicen, ¿por qué no hemos podido expulsarlo? Porque ciertos demonios solamente salen con ayuno y oración. Se requiere el ayuno para sacar ciertos demonios de nuestra vida, para luchar contra ciertas tentaciones. Y ese ayuno nos recuerda que debemos tener hambre de Dios. Es sobre todo el sentido del ayuno eucarístico. Chicos, seamos estrictos con el ayuno eucarístico. Yo les digo, en mi experiencia personal trato de ser muy estricto con el ayuno eucarístico. Trato de mantenerlo literalmente. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera denota la preparación que estoy teniendo para comulgar. Que la comunión para mí diariamente no es una cosa más. No. Yo me preparo muy bien para comulgar. Al punto que si no guardo el ayuno eucarístico, prefiero no comulgar ese día. La iglesia me pide que comulgue al menos 1 vez al año. Me dice que vaya a misa cada 8 días. Pero que al menos comulgue 1 vez al año. Yo no tengo obligación de estar comulgando, menos cuando no he dispuesto adecuadamente mi alma para esa comunión. Y de alguna manera me regaño a mí mismo. Me regaño y digo, ¿cómo no te preparaste bien, Wilson, si vas a recibir al amado de tu alma? Pues entonces, espérate, haz comunión espiritual. O en ocasiones, si es que fue una situación que no pude controlar, en fin, espero el ayuno eucarístico y le pido al sacerdote después de la misa que me ayude con la comunión. Pero después de que cumpla el ayuno eucarístico. Así lo he manejado y me ha servido mucho para mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque me ayuda a tomar conciencia de la importancia que es preparar incluso mi cuerpo para el momento de la comunión. Algunos dirán, usted es demasiado rígido. No es que yo sea demasiado rígido. Código de Derecho Canónico, numeral 919. Lo que me pide la iglesia para comulgar son 2 cosas: estar en gracia de Dios y guardar el ayuno eucarístico. ¿Por qué entonces voy a desobedecer a mi madre? Lo voy a hacer así. Habrá otras personas que dicen, a mí no me importa, uno tiene que ser más flexible. Allá ellos con su conciencia. Yo en mi conciencia voy a tratar de guardar las cosas tal como la iglesia me lo dice. Y después de Dios, tercer punto, tercera clave para vivir mejor la Santa Misa. Vive la liturgia. Ojo, participa en la liturgia de manera activa. ¿Qué significa, queridos amigos? Que cuando llegamos a la Santa Misa, cada cosa que pasa en la misa tiene un sentido. Desde el momento en que entras y hay allí un lugar para que te dé la bendición con el agua bendita. Normalmente es una pileta que hay allí donde hay agua bendita. O hay algún pequeño lugar donde se deposita el agua bendita. ¿Y esto por qué se hace? Porque la iglesia tiene claridad de que el agua bendita hace huir al demonio. Santa Teresa de Ávila cuenta que en muchas ocasiones que ella tuvo apariciones del demonio, cuando ella daba la bendición, el demonio se iba pero volvía después. Pero que cuando ella utilizaba agua bendita, el demonio se iba y ya no regresaba. De hecho, si algún día tienen la oportunidad de ir a la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, se llama Extramuros porque queda en lo que entonces eran las afueras de Roma, allí, cuando entras al ábside de la iglesia, al lado derecho, casi que por donde uno sale, hay una pileta increíble de agua bendita, que está allí el agua bendita, y eso es como de mármol, está un demonio huyendo ante la presencia del agua bendita. Y un gran exorcista español, el padre Antonio Fortea, dice que cuando te das la bendición con agua bendita al entrar a la iglesia, todas las distracciones que eran producto del demonio en la misa se irán. Quedarán las distracciones que son producto de tu propia debilidad y de la mía. Pero las que son producto del demonio ya no estarán allí porque el agua bendita te va a proteger de esas tentaciones de distracción del demonio. Recuerden que nos puede distraer el demonio, nos puede distraer el mundo, nos puede distraer la carne. Son los 3 enemigos del alma. Por lo menos las del demonio se acabarán una vez te das la bendición con agua bendita. Entras a la Santa Misa y vamos a hacer un rápido recorrido por los momentos litúrgicos de la misa para que veamos cómo se celebra.
Grosso modo, la Santa Misa tiene algo que se llama los ritos iniciales. Esos ritos iniciales empiezan desde el momento del canto. Empieza el canto y todos nos ponemos de pie y vemos como el sacerdote entra en procesión. La procesión en la misa significa el camino que el pueblo de Dios recorre hacia el cielo. El altar representa el cielo, el pueblo va caminando con el sacerdote camino al cielo. Cantamos con el sacerdote llega al altar y el sacerdote saluda diciendo: ¿quién como Dios? Así nos saluda el sacerdote, amigos. El saludo del sacerdote es trinitario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y todos respondemos: amén. Y saluda diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Hay que hacer y con tu espíritu con las manitos así? No hay necesidad de hacer eso. Ahora, si alguien lo hace, no empiece usted a decir: qué falta de sentido litúrgico. Este es un hereje. No pasa nada. Hay cosas que son verdaderas aberraciones litúrgicas, otras cosas que son simplemente detallitos. La gente abre las manos, no. El que abre las manos normalmente, la cierra, es el sacerdote. Entonces el sacerdote después de eso nos invita a un momento de penitencia. Viene el momento de pedir perdón. Hay un pequeño silencio para que pidamos perdón y después viene una serie de antífonas: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. Si el que canta va a cantar una canción referente al ten piedad, el que canta en la misa no se llama cantante, se llama cantor. En la misa no hay cantantes, hay cantores. El cantor, entonces, si va a cantar algo, debe decir algo que diga: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. Porque esto en realidad no es un canto, sino una oración que se puede cantar. De manera que ahí no se puede decir: renuévame, Señor Jesús, porque además es una canción que no es católica y menos litúrgica. Ahí se debe cantar: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. Se puede hacer también el yo pecador. El sacerdote escoge si se hace el yo pecador o simplemente se hace ese intercambio de antífonas: Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad. Después de que termine eso, si es misa dominical o de solemnidad, el sacerdote hace gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres. Esa canción, esa oración tiene, señores, 16 siglos, 17 siglos. Tiene esa oración. No se puede cambiar por un canto bien lindo que diga gloria a Dios, pero que no tenga nada que ver con la letra. No. Si lo vas a cantar, cántalo con la letra. Porque es una oración que tiene 17 siglos, que todos los santos que conocen la proclamaron. Es una oración trinitaria. Se da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es bellísima. Está llena de contenido teológico. Entonces se termina esa oración, si es, repito, solemnidad o misa dominical, y el sacerdote después dice: oremos. Y hace un pequeño silencio. Eso que viene se llama la oración colecta. Y esa oración recoge las intenciones de todo el pueblo. ¿Por qué es importante que ahí todos estemos de pie y cuando nos debemos sentar nos sentemos y nos debemos arrodillar nos arrodillemos? Porque los signos de la liturgia expresan la unidad de la iglesia. Así como nos ponemos de pie o nos sentamos, o la procesión que hacemos para comulgar, así mismo la iglesia expresa que es una, santa, católica y... ¿quién como Dios? Termina el sacerdote diciendo: por Jesucristo nuestro Señor. Vienen después los lectores. Si los lectores pasan por el altar, saben ustedes que el altar, cuando está iluminado, representa a Cristo. Si los lectores pasan por el altar, el lector frente a Cristo hace una venia y hace la lectura. Si no pasan por el altar, no tienen necesidad, pueden llegar directamente al lugar donde se va a proclamar la palabra de Dios. Van a empezar a leer. Se dan cuenta que en el leccionario aparece algo con letra rojita. Dice primera lectura. Lo que aparece con letra rojita no se lee. Se llaman las rúbricas. O sea que no hay necesidad de decir primera lectura, sino que uno llega directamente a lo que dice en letra negrita, que dice lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, o lectura del libro del Éxodo. Ahora repito, usted después de este congreso no se vaya a la misa a decir, dijo primera lectura, estamos en la olla. Pobre iglesia, no sabe nada de liturgia. Yo sí aprendí liturgia, es que si viera el curso de liturgia que hice en media hora en el congreso de lazos marianos. Primero, no existe un curso. Segundo, es lazo de amor mariano. Y tercero, esto no es para que nos llenemos de soberbia, sino para que entendamos el sentido. No pasa nada, no te distraigas de lo esencial. Si alguien dice primera lectura, pues no es una herejía, no es un pecado. No vayas donde el lector a decirle, ¿ya te confesaste? ¿Por qué? Porque dijiste primera lectura.
Hombre, que no, que tranquilos, que tómalo con calma. Lean muy bien, preparen muy bien la lectura, por favor. Los que vamos a leer, preparemos bien la lectura. La Biblia se demoró 1200 años en escribirse. Dios inspiró a los agiógrafos para que lo escribiera. Inspiró después a los traductores para que lo tradujeran bien. Después inspiró a la iglesia para que la conservara. Hay una cadena de milagros para que la palabra de Dios finalmente llegue al pueblo. Y tú eres el último eslabón de esa cadena para que la palabra de Dios llegue al pueblo y vienes a leerlo mal. Todo perfecto y al final leemos mal. No, preparémosla, porque aunque sepas leer, hay cosas difíciles en la Biblia, hay palabras difíciles, hay nombres complicados. Dime si te toca del libro de Daniel que Sidrac, Misac y Abdenago dijeron a Nabucodonosor. Pues tú diciendo, pierdes 3 dientes mientras dices eso. Que no es fácil. Y yo escucho gente diciendo que Pablo se fue a Antioquia en vez de Antioquía. Antioquia, yo soy paisa, la región donde vivo es Antioquia, no entonces, por favor, leamos bien, preparemos bien el texto. Hay palabras difíciles, hay textos duros. Lectura del apóstol San Pablo a los galácticos. ¿A los qué? Galácticos. Galácticos, Gálatas, hijo, Gálatas. Prepara bien la lectura, la haces bien, pausado, termina la primera lectura y dices palabra de Dios. No se dice palabra del Señor en las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, solo se dice palabra del Señor en el Evangelio, y lo dice el sacerdote. Luego viene el momento del Salmo. En el Salmo no hay necesidad de decir, al Salmo respondemos todos llenos de entusiasmo, alegría, gozo, regocijo interior, felicidad interna, un gozo desbordante que sale de lo profundo del alma, una alegría que te hace bailar de gozo. El Señor es compasivo y misericordioso. No hay necesidad de eso. Ya sabemos que se repite, estamos en misa, vamos frecuentemente. Usted simplemente lee la antífona que se va a repetir, ellos la repiten y lo van leyendo. No se dice palabra de Dios al final, se termina. Después, si hay segunda lectura, mire que yo hablo de primera y segunda lectura para distinguirlas. Lo que no se hace es leer diciendo segunda lectura, ¿ok? Entonces, ahora repito, si alguien lo hace, no pasa nada. Termina la segunda lectura, después viene el aleluya. En el momento en que empieza el canto del aleluya nos ponemos de pie, o para que se guíen mejor, en el momento en que el sacerdote celebrante se pone de pie, ahí nos ponemos de pie. Dice la ordenación general del misal romano, Eclesia de Eucaristía, que son estos documentos de los que tomo toda esa información, que en el momento en que el sacerdote va a leer, todos giramos el cuerpo hacia la palabra de Dios. El que está allí gira su cuerpo para que su cuerpo quede en dirección de la palabra de Dios. Termina de leer la palabra de Dios, el sacerdote dice palabra del Señor y todos respondemos. El sacerdote podría omitir la homilía en la misa de semana, el domingo no debería omitirla, a no ser que haya una causa grave. Si es misa dominical, el sacerdote después hace el credo, puede hacer el credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo largo, y ambos credos son igualmente válidos. No hay necesidad de alzar la mano para decir esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia. De hecho, textualmente, algunas disposiciones litúrgicas dice que no se debería alzar la mano. Ahora, si de repente alguien alzó la mano, no empiece usted diciendo está endemoniada. El demonio de la desobediencia la agarró. Hombre, no pasa nada. Paciencia. Termina la primera parte. Hubo una introducción, ritos introductorios. La primera parte se llama liturgia de la palabra, todo lo que alcanzamos a ver cuando empezaron la lectura y cuando termina el credo. Ok, se hace lo que se llama la oración del pueblo de Dios. Se pide normalmente en esa oración, primero por la iglesia, el papa, los obispos, después se pide por nuestro país, después se piden por los que sufren y después por las necesidades de todos en general. Más o menos es simple la estructura. Después viene lo que se llama la presentación de las ofrendas. Algunos lo llaman el ofertorio, lo más técnico sería decir presentación de las ofrendas. Se presenta el pan y el vino que se van a consagrar. El sacerdote empieza, oren hermanos, hace una pequeña oración y ahí decimos el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Ahí hace una pequeña oración y luego empieza el prefacio con un diálogo que dice: el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y miren, ahí hay una cosa que se llama el primer embolismo. El embolismo es como un inserto, una oración que prolonga la anterior. Es justo y necesario. Y dice el Padre, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Prolonga la oración. Hay un segundo embolismo después del Padre Nuestro. Me anticipo, cuando el sacerdote dice, y líbranos del mal,
No se dice amén. En la misa, el Padre Nuestro no termina con amén. Termina con un embolismo. El Padre inserta una oración, que es, líbranos del mal. Y el Padre dice, líbranos de todos los males, Señor, y consérvanos. Extiende la oración, inserta una oración que extiende el Padre Nuestro. Es bien bonito eso de la liturgia, ¿no? Pregunto, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Listo. El sacerdote entonces, eso se llama el prefacio. Antes, factum, facto es antes del hecho. ¿Antes de cuál hecho? De la consagración. El prefacio termina en el santo. ¿Ok? Ahí hacemos el santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Si se va a cantar, el cantor debe cantar letra que diga eso, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Eso es lo que se debe cantar, ¿ok? Viene la parte de la consagración. Viene ya la parte donde el sacerdote va a decir lo que se llama la anamnesis, el momento exacto en que Cristo en la última cena instituyó el sacramento de la Eucaristía. Nos ponemos de rodillas. Algunos dicen que en el momento en que termina el santo nos ponemos de rodillas. La opinión común es que uno se pone de rodillas en el momento de la epíclesis. Epíclesis es una palabra griega que significa invocación. La epíclesis es cuando el sacerdote extiende las manos sobre el cuerpo y la sangre de Cristo e invoca al Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí nos ponemos de rodillas. Wilson, yo no me puedo arrodillar. Entonces te haces en la misa a un ladito para que no estés en toda la mitad tapando a todo el mundo, sino que uno, digamos, discretamente se hace en una orillita para que todos puedan ver el momento de la consagración. Ahora, entiendo que hay personas que tienen problema de rodilla, muy bien. Ahora bien, si esa persona no se puede arrodillar ante Cristo, supongo que si se encuentra un fajo de $1,000 en billete de 100, va a decir, oye, no me puedo arrodillar, bendito sea Dios, que tome ese fajo a otra persona. Si de repente tú dices, no, yo ahí haría un esfuerzo y sería capaz de arrodillarme por esos $1,000 o esos $10,000, entonces haz un esfuerzo mayor para arrodillarte ante aquel que creó el universo entero. Amén. ¿Quién como Dios? Hay gente que definitivamente no puede. No puede. Hay gente que de verdad, definitivamente, y ni por los $1,000 se arrodillaría, ni por los 10,000. ¡Mija! ¡Tómelos! A ese le creo. Y de verdad, hay gente que tiene problemas. Mi familia, por ejemplo, todos, por parte de mi mamá, han tenido problemas graves de rodilla. Entiendo eso. Entonces, ¿uno qué hace? Se hace un ladito. Y no se ponga uno a juzgar al otro. No es que usted está de rodillas mirando al otro. No se arrodilló. El de los $10,000, no se arrodilló. Sin juzgar a nadie. Cada uno viva su misa con el Señor. Tú vive la tuya. No seas como el fariseo que está diciendo, gracias, Señor, porque me has hecho tan perfecto. Guardo la liturgia de manera perfecta. Mira, me arrodillo en el momento que es. No como ese pecador que extiende las manos, que el Señor esté con ustedes con tu espíritu. No, qué primera lectura, pecadores. No. Tú vive la misa con amor, con reverencia. No te pierdas lo esencial que es Cristo. Te pones de rodillas en ese momento. En la consagración, el sacerdote ostenta el cuerpo de Cristo. Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Tú miras el cuerpo de Cristo. No es el momento de hacer la oración del wichi wichi. ¿Conocen la oración del wichi wichi? Cuando yo era niño, en la consagración, yo escuchaba que hacían una oración. Yo la llamaba la oración del wichi wichi. La señora de lado empezaba... Y yo creía que eso era una manera de orar. Y yo hasta me lo aprendí. Yo, yo no sabía qué decía de wichi wichi, wichi wichi, wichi wichi, wichi wichi, wichi. No existe la oración del wichi wichi. Y después me di cuenta que la señora era haciendo oración y sonaba así. Te entrego a mis hijos. Y me sonaba wichi wichi. Entonces yo hacía la oración del wichi wichi. Y cuando me preguntaban qué sabe rezar, yo decía el rosario, el Padre Nuestro, el wichi wichi. La oración del wichi wichi me la sabía de memoria. Era facilísima además. No es oración del wichi wichi, no hay nada. Ahí te quedas en silencio contemplando. No cierras los ojos, adoras a Jesús. Le contempla, le miras. En ese momento es para adorar. Internamente puedes decir, Señor, te amo, te adoro. No es tiempo de pedir, es tiempo de adorar. Pedirás después, ahora adora al Señor. Él es lo más maravilloso que existe. Gracias, Señor, wichi wichi, porque te amo, wichi wichi. ¿Quién como Dios? Lo mismo cuando ostenta el cáliz consagrado. Y ahí
El sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La disposición litúrgica dice que uno se puede poner de pie ahí, o que allí donde sea costumbre se puede permanecer de rodillas hasta el momento de la doxología. Aquí en los Estados Unidos, por lo menos en los estados que conozco, es común que uno se quede de rodillas hasta la doxología. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Wichi, wichi. Y entonces, si la liturgia permite que permanezcamos de rodillas durante todo ese tiempo, ahí nos ponemos de pie, ahí cuando ostentan el cuerpo de Cristo, tú ahí sí puedes inclinar la cabeza, porque ahí no te están mostrando este es el cuerpo, sino que le están ofreciendo al Padre Celestial. Padre, por Cristo con Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Ahí uno sí podría inclinar la cabeza en un signo de reverencia, pero no es tampoco obligatorio. Puedes contemplar ahí, ya es a tu opción, ¿no? ¿Ok? Nos ponemos de pie, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divino mandamiento, nos atrevemos a decir, no, hombre, que nos ponemos de pie en el momento de la misa, ¿no? ¿Qué es? Pero por favor. Estoy en un dilema entre que están muy atentos y no están atentos. No sé qué pensar. Llego con Dios. Ahí nos ponemos de pie después de la doxología. El Padre Nuestro, ¿se pueden abrir las manos o no? Miren, en realidad yo es que no he encontrado en todas partes donde he buscado una disposición litúrgica que diga que está mal abrir las manos durante la misa. De hecho, la ordenación general del misal romano no dice nada. En Colombia, por ejemplo, el país de donde vengo, los obispos colombianos tienen una instrucción pastoral previa a la ordenación general del misal romano, que es como el libro que explica todo esto, donde dice que en la oración del Señor se podría discretamente abrir las manos sin ningún problema. En Colombia por lo menos es permitido eso, dado por los obispos. ¿Qué significa? Que en eso tampoco hay una regla absoluta que diga que no. Lo que no se debería hacer sería de pronto pues unos gestos demasiado digamos demasiado notorios, que desconcentra a la gente de la oración, que distraiga a las personas, pero no sería pues una cuestión radicalmente mala, no sería una cuestión pues que estaría en contra de la liturgia. Repito, en Colombia hay una disposición litúrgica que lo permite, de manera que no hay ningún problema si es que hay gente que lo hace. Normalmente hay personas que juntan las manitos para hacerlo de una manera más discreta y termina el Padre Nuestro diciendo, líbranos del mal. Amén. Seguridad, saquen estas 3 personas, por favor. Llévenselas. Ahí viene un embolismo, ¿no? Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Ok, ¿qué significa? Ahí no se dice amén. ¿Alguien dijo amén? No te vas a poner a decir. Así mismo estará de mal su alma. No, hombre, no pasa nada, que no es un crimen, ¿ok? Después, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí decimos, tuyo es el reino, no hay que decir porque tuyo, no, se dice, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Luego viene una oración que dispone al rito de la paz, que el sacerdote dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Eso lo debemos decir nosotros? No, porque el sacerdote va a decir, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. ¿Ven? El sacerdote antes decía la oración, no tengas en cuenta mis pecados, sino la fe de tu iglesia. Por eso lo dice solamente el sacerdote. Y no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, que conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por los siglos de los siglos? Amén. Ahí sí, amén. Entonces dice, la paz del Señor esté con todos ustedes. El sacerdote podría omitir el signo de paz. Podría simplemente dejar hasta ahí, y si el padre no dice, o el diácono no dice, daos todos un saludo de paz, no se debe dar la paz. Se queda uno quietito. ¿Ok? Antes, de hecho, la liturgia tenía el rito de la paz al principio, en la primera parte de la misa. ¿Por qué hay sacerdotes que lo omiten? Porque resulta que después de esto se va a ostentar al Cordero de Dios. Y nosotros muchas veces no hemos sido capaces de entender que el signo de paz es eso, un signo de paz. Es simplemente el que está adelante, a los lados y atrás. Un pequeño signo. No tiene que decir uno a la abuela que está en la parte de atrás, ¡abuela! ¡La paz! ¡Permiso! Montando uno sobre la gente, ¡abuela! No, eso no es correcto, porque es un signo. Signo significa que a 2 o 3 que le doy la paz representan todo el pueblo de Dios con el que en ese momento estoy reconciliándome, ¿ok? Hay un signo de paz allí. Pero es un signo, los que están ahí al lado, ¿ok?
Y estar muy pendiente porque el sacerdote va a expresar, cuando el sacerdote toma la hostia y parte el pan, así se le decía a la misa antes, la fracción del pan, y toma un pedazo de ese pan y lo introduce dentro de la sangre, ese pan consagrado, toma un pedazo del cuerpo de Cristo y lo introduce sobre la sangre dentro de la sangre de Cristo, expresa el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces allí, en ese momento, nosotros debemos estar con los ojos abiertos, muy pendientes, porque el Padre va a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí dice la disposición litúrgica que uno puede hacer un signo de adoración. Normalmente ese signo de adoración es o inclinar la cabeza o arrodillarse y contemplar al Cordero de Dios. Entonces uno se puede arrodillar ahí, dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Miren qué lindo esto. Estamos diciendo las palabras de aquel centurión, ¿recuerdan? Que decían, no soy digno, sana a mi siervo, que no soy digno de que entres a mi casa. Ahí el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Ok, empieza la comunión. Me encanta cómo comulga aquí en los Estados Unidos en cuanto al orden. Sale todo el mundo juiciosito, muy lindo eso, porque la liturgia debe mantener ese orden. Lo ideal sería, hombre, que lo que es tradicional es comulgar de rodillas en la boca, es lo que durante muchos siglos se hizo en la iglesia. Luego, ahora, lo que se hace muchas veces es una genuflexión, dos personas antes de la comunión, se dobla la rodilla derecha y se va donde el sacerdote, cuerpo de Cristo, se abre la boca grande, la lengua se saca para que el sacerdote pueda poner el cuerpo de Cristo, además que las hostias acá son muy pequeñas, para que la pueda poner sin mucha dificultad. La comunión en la mano naturalmente es permitida por la iglesia, pero cada día hay más diócesis que van viendo de alguna manera el peligro que va reportando, que cada día crecen más las sectas satánicas, cada día crece más la desacralización, cada día se tiene menos respeto eucarístico. Entonces ya hay diócesis en el mundo que han empezado a decir, cuidado que tenemos acá, por ejemplo, satánicos. Ustedes tuvieron ahora, hace nada, un evento acá en Boston, Dios mío, o sea, esto cada día será más común. Por consiguiente, uno tiene que tratar de mantener la sacralidad en la medida de lo posible. Nadie te puede decir que comulgar en la mano sea un pecado, que si lo haces es un pecado mortal, no, porque la iglesia lo ha permitido. Pero naturalmente, la iglesia, pues, por ejemplo, la iglesia dice que al menos una vez al año debes comulgar. ¿Significa que solo debes comulgar una vez al año? No, la iglesia siempre habla de lo mínimo necesario, pero uno comulga entonces cada 8 días y ojalá diariamente. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas disposiciones que permite la iglesia, pero que te dejan libertad de asumir algo como de alguna manera que exprese mejor el misterio de la comunión. Y antes se tenía muy claro, la comunión en la boca expresaba muy bien que el sacerdote era el que tenía las manos consagradas. De tal manera que el sacerdote es el que tomaba el cuerpo de Cristo. Repito, no significa que sea un pecado el comulgar en la mano, pero expresa teológicamente el sentido de que el sacerdote es Cristo que me alimenta a mí. No soy yo el que me alimento, sino Cristo que me alimenta a mí. Por eso la comunión en la boca expresa muy bien este misterio. Ahora bien, no nos pongamos también entonces de empezar a juzgar, vea, este pecó, este es un pecador, este no entiende nada, comulgar en la mano. Hombre, usted no se distraiga de lo esencial. Lo esencial es Cristo. Lo esencial es el Señor. Lo esencial es nuestro Dios. Lo esencial es que recibes a Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Recibes el cuerpo de Cristo y te vas, te puedes sentar o te puedes poner de rodillas, te unes al canto, adoras al Señor allí, termina después el momento de la comunión, el sacerdote dice, oremos, nos ponemos de pie, nos da la bendición, ahí inclinamos la cabeza y termina la misa, esperamos que el sacerdote salga y después de que el sacerdote salga nos quedamos un ratito adorando, el canto mariano que hacen al final, ojalá lo escuchemos de pie en un signo de reverencia a la Virgen María, termina la misa, podéis ir en paz. ¿Podéis ir a almorzar? Demos gracias a Dios, ¿no? Ah, mira acá. No, todavía no. Apenas estamos en la mitad de la charla. ¿Está rico esto, cierto? ¡Sí! ¡Hoy no almorzamos! ¡Wichi! Muy bien, ¿quién como Dios? No, sí vamos a almorzar, tranquilos, pero ya vamos a avanzar. Primer clave, entonces, estar en gracia de Dios. Segunda clave, ¿cuál fue? Ayuno eucarístico. Tercera clave, vive bien, por favor, la liturgia. Esto es clave, vivir la liturgia. Pregunto, ¿importante esto que aprendimos? ¿Les va a ayudar a vivir mejor la Santa Misa? Cuando estamos sentados, significa que estamos escuchando la palabra. Cuando estamos de pie, estamos caminando hacia el cielo. Cuando estamos de rodillas, estamos adorando. Cada signo en la liturgia expresa una realidad sobrenatural. Muy bien. Cuarto punto. Evita las distracciones. Evita las distracciones. Lo primero clave es en qué parte de la misa, en qué parte de la iglesia te haces.
Trata de hacerte en un lugar donde puedas estar viendo al sacerdote. Trata de llegar temprano. Trata de hacerte en un lugar donde los niños puedan ver. Mis hijos se aburren de misa, pero claro que se aburren, pues ¿por qué? Porque siempre estás en la parte de atrás, ellos vienen de una espalda toda la misa, pues se van a aburrir. Hacia adelante, que ellos puedan ver, y le vas explicando ahí en silencio al niño. La consagración, ahí suavecito. Acá nos ponemos de rodillas, significa que estamos adorando al Señor. Acá nos ponemos de pie, significa que somos peregrinos que vamos al cielo. Mira lo que el sacerdote va a hacer, mira, partió la hostia, significa el sacrificio de Cristo. Le vas contando suavecito, pero no con altavoz. ¡No, mijo! ¡Mire! ¡De rodillas! Ahí, al oído, al corazón. Le vas hablando con discreción. Y él va viendo, que vea todo. Y después, tengo una práctica con mis hijos, es decir, cuando llegamos a una iglesia nueva, normalmente vamos y vemos los santos. ¿Qué santo es este? Y anotamos, investigamos la vida. Mira el vitral. ¿Esto qué significa? Y hay cosas que uno no sabe y las averigua. O miramos, por ejemplo, los grabados, las tallas que hay en las puertas de las iglesias son cosas bellísimas y ellos van viendo y se van llenando de emoción ante estas cosas. A veces vamos al altar y les explico, mira, este es el altar, este es el presbiterio, acá se hace el sacerdote, mira esta vela grandota, es el cirio pascual, significa la resurrección de Cristo. Hay tantos signos, si les explicáramos a nuestros hijos, ellos disfrutarían más en la iglesia. Si cada uno de esos signos ellos lo entendieran, sería para ellos mucho más emocionante estar en la misa. Aunque naturalmente la misa no es para emocionar a nadie, sino para rendir culto a Dios. Sí tenemos que aprovecharnos de todos estos signos. Hay unos vitrales bellísimos. Pues ve y explica cada vitral a tu hijo. Y si no sabes, pues buscas en Google. Y Google te cuenta. No pasa nada. No las tenemos que saber todas, pero vamos investigando y vas viendo y le vas contando. Ellos se llenan de interés. Entonces, el lugar donde te haces en la misa es indispensable. Segundo, cuidado con los celulares. Cuidado con los celulares. Ciertamente hay personas que toman el celular para ir viendo las lecturas, pero es peligroso porque ahí llegó el WhatsApp. Ahí llega el mensaje y te distraes. Si vas a hacer eso, entonces desactiva todas las notificaciones, que puedas estar simplemente siguiendo esto. De hecho, sería ideal no tenerlo, porque a veces los niños, la idea de los niños es: mi papá tiene el celular en la misa. Aunque sea leyendo, es difícil para ellos después entender que no están haciendo otra, porque ellos normalmente relacionan celular con diversión, celular con distracción, celular con entretenimiento. Entonces tratemos de estar más bien, llevemos la hoja impresa, llevemos el misal impreso, llevemos la hoja de los cantos impresa, para que ellos vean que no estamos distrayéndonos con dispositivos electrónicos. Luego también tratemos de no mirar mucho hacia atrás, tratemos de estar concentrados siempre, de estar mirando al frente. Evitemos las distracciones en la medida de lo posible. A veces uno, incluso con los niños, a mi esposa y a mí nos pasaba que en las misas con los niños uno se distrae, porque este gritó, este dijo, este se quiere hacer acá, no, que yo me quiero hacer acá, que porque siempre usted allá, ¿qué? Y uno a veces es: Madre Santa, Dios Santo. Uno a veces los quiere estripar y uno sonriéndole a la gente y por dentro los quiere uno amasar así. Ay. Entonces le dijimos a nuestro director espiritual: Padre Jacob, es que las misas, qué difícil es vivirlas así. A veces hemos pensado más bien que mi esposa vaya, después yo... No, vayan y vivan la misa así, porque ustedes deben vivir la misa no como ustedes quieren, sino como Dios quiere. Y Dios quiere que vivan la misa en familia. Aprovechen ahí y ofrezcan todas esas distracciones y esa lucha. Pero lo que Dios quiere no es vivir la misa como ustedes quieren, sino como Él quiere. Y Dios quiere que estén en familia. ¿Quién como Dios? Entonces uno es obligado. Eso significa que nosotros nunca les damos a los niños nada, ni un juguetito, ni un celular, nada, que se vayan acostumbrando y se van volviendo juiciosos. Créeme que después de llevar a tu hijo durante un tiempo a misa, más o menos a los 85 años ya son juiciositos. 85, 86 años esos hijos ya viven la misa así. No vas a creer, pero a los 6, 7 añitos que ya lo entienden todo. Yo veo ya en Pablito, que antes era muy inquieto, ahora vive su misa bien. Marianita ya está aprendiendo, Pablito 7 años, Marianita 5 años. Los chiquiticos es normal, pero tratamos de siempre tenerlos cargaditos a los más chiquititos para que sepan que en misa estamos quietos, que no estamos jugando, que no estamos yendo de acá para allá, que no nos estamos saliendo de la banca. Ahora cada cual irá encontrando su manera. Lo que no es muy conveniente es tenerles distractores, porque ellos tienen que acostumbrarse a que hay momentos en la vida donde uno no se está distrayendo, donde uno está contemplando el misterio, aunque se aburran un poco. Algún psicólogo pediátrico decía que tenemos que enseñar a nuestros hijos a aburrirse sanamente. No todo en la vida de los niños puede ser meramente diversión, porque hay muchas cosas en la vida que exigirán estar allí.
estar allí quietos, estar allí aprendiendo. Trata de explicarles en la medida de lo posible. Traten de preparar a sus hijos para la misa. Yo he visto que cuando uno prepara a los niños para la misa, funciona mejor. Uno se sienta con ellos, les explica la palabra. Ya mi hijo Pablito celebra la misa en la casa muchas veces. Le compramos todo, ornamentos, todo para que celebre la misa. Y llama a las niñas y él regaña a las hermanitas. ¡Bien sentada! ¡De pie, Mariana! ¡Una belleza! Entonces tú los vas acostumbrando a que tengan contacto con lo sagrado. Ahora bien, hay días que están mejores, otros días que están peores. Hay días que viven la misa como ángeles. Otro día uno los quiere estripar. No pasa nada, hace parte de la educación. Eviten las distracciones, pero aquellas que son connaturales a una familia numerosa, ofrece esas distracciones. ¿Quién como Dios? Vamos terminando, que escucho unos estómagos aquí gritando. Quinto, dice así: cuida las disposiciones, el disponer, cuida las disposiciones. Vamos a ver. Hay una disposición remota y una disposición próxima. Por ejemplo, acostumbramos nosotros en familia a ir a misa, mi esposo y yo todos los días. Los niños están en clase, en fin, y cuando podemos los llevamos en semana. Pero la Eucaristía Dominical es particularmente especial. ¿Por qué? Porque la Eucaristía Dominical, ellos saben que a esa Eucaristía vamos bien vestidos. La misa que utilizamos nosotros el domingo no es la misa de relajo, de descanso, no. Para la misa, no es la ropa, perdón, no es la ropa de descanso, de relajo, sino para la misa vamos bien, vamos siempre con pantalones, vamos siempre con camisa de botones normalmente, o una camiseta bonita, bien, o siempre bien arregladitos, buenos zapatos. Tratamos de que ellos entiendan que el domingo es la misa. Todo lo demás es accesorio, pero el domingo es la misa. Domingo y misa equivalen, se identifican domingo y misa. Todo lo demás, repito, accesorio. Alcanzamos a ir acá, alcanzamos a ir allá, jugamos un poco, comimos un helado, nos fuimos a un restaurante. Accesorio, lo primero, la Santa Misa, lo esencial. Entonces, esta disposición, eso les ayuda a ellos a entender que la misa es muy importante, que todo ese día gira en torno a la misa. Por eso nosotros difícilmente iremos a una misa tarde, nos habrá pasado un par de veces, pero siempre procuramos que la misa sea lo esencial, lo central en el día, de tal manera que ellos comprendan que el domingo, día del Señor, es día para la Santa Misa, ¿ok? Entonces, la disposición significa eso. Cuida, por ejemplo, la ropa que se van a poner ese día. Cuida el tiempo al que van a llegar. Nosotros tratamos de decir, bueno, vamos a ir a misa a tal hora y nos preparamos bien para ir a misa a esa hora. Nos arreglamos todos. Tratamos de hacer la lección divina previa, es decir, tratamos de explicarles a los niños el Evangelio, sobre todo de la misa dominical. Tratamos de llegar antes para que nos toque adelante. Ahí mismo explicamos un poco quién se va a sentar en cada lugar. A los niños más grandecitos no los dejamos dormir en la misa dominical, sobre todo en la dominical. No se nos duermen. Los más grandecitos, ya siempre de 25, 26 años durmiéndose en la misa, no tiene sentido. Marianita de 5 y Pablito de 7, ellos en misa no se duermen, mis amores. Hagan el esfuerzo de pie. Por eso hay que tratar de que la misa sea temprano. ¿Por qué? Porque ya la misa, claro, de 6, 7 de la tarde, 8 de la noche, es una misa donde están muy agotados y no es tan fácil. Pero esos son signos. Ahora, hay que hacerlo con amor. O sea, hay que tratar siempre de mantener ese equilibrio entre radicalidad, entre esto es importantísimo, y siempre tratar de hacerlo muy amoroso para que el niño no tenga la experiencia de que yo me acuerdo de todas las misas que iba con mis papás por los pellizcos que me daban. Esa misa y pellizco para mí es lo mismo. No puede ser misa y pellizco lo mismo, misa y regaño, no. Siempre amorosos, pero sí muy exigentes. Mis amores, esto es así. Mis amores, nosotros damos culto a Dios. Mis amores, todo lo que hemos recibido. Mis amores, el milagro de esta sanación. Mis amores, estuvimos en tal paseo. Todo vamos a agradecerlo a Dios. Entonces, que haya una cultura del agradecimiento. Y hay que cultivar eso en los niños, el agradecer porque podemos comer, el agradecer porque podemos dormir, el agradecer porque tenemos casita, el agradecer por el carro. Salimos de un lugar donde nos divertimos mucho, mis amores, ¿se divirtieron? Sí. ¿Quién quiere darle gracias a Dios? Y no hay mejor lugar para darle gracias a Dios que la Eucaristía, que significa, la palabra Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. Entonces vamos a la misa a dar gracias. Y tratamos de sembrar en los hijos eso. Créanme,
Los niños van asumiendo eso. Al principio uno cree que ellos no escuchan nada, que ellos no entienden nada, que no sirve para nada, pero ellos lo van asumiendo. Los niños aprenden mientras miran para otra parte. ¿Se han dado cuenta? Uno cree que porque están así mirando no escuchan nada. Mentira, todo está entrando, todo está procesándose. Los niños son capaces de recibir las cosas aun cuando uno cree que no están escuchando. Ahí tratemos de mantener esas disposiciones. Entonces, preparar remotamente para la misa dominical es a lo largo de la semana, recuerden. Y preparar próximamente es ese día o el día anterior. Cuidado pues, vamos a tener la misa. Eso es indispensable. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir a tal hora. Que ellos vayan preparándose para vivir esa misa. A los jóvenes también decirles, chicos, una hora antes estamos en función de la misa, no me están tomando celulares, no van a estar jugando nada, vamos a estar en torno a la misa, para que ellos se vayan preparando, porque naturalmente salir del videojuego para entrar a la misa, pues no es una cosa que le va a preparar adecuadamente, va a estar pensando en el videojuego. Tratemos de decirle, no, vamos a ver, una media hora antes vamos a estar en función de la misa, ayúdame con tus hermanos, vamos a estar explicando la palabra, vamos a estar compartiendo la lección divina, vamos a leer el evangelio antes. Eso prepara muy bien para la misa. A eso nos referimos con cuidar las disposiciones. Estén cuidando esas disposiciones. Luego llega uno allá, no está comiendo chicle, no tiene gorra, no está uno viendo el celular, está uno bien concentrado en lo que estamos, lo que decíamos ahora. ¿Quién como Dios? Termina la misa, al final hacemos una oración todos en familia. Eso sirve mucho, esas son las disposiciones que hay que cuidar. Sexto. Ahora sí, sexto, ¿no? El sexto punto es: mantén presente lo sobrenatural. Mantén presente lo sobrenatural. ¿Y qué es esto de mantener presente lo sobrenatural, queridos amigos? Que no vamos nosotros simplemente a un concierto, no vamos simplemente a una conferencia, no vamos simplemente a distraernos un rato. Vamos al cielo, vamos al cielo. En la misa nosotros estamos participando en un pedazo de cielo. Dice la canción que no sé si el cielo bajó o si la iglesia subió, ¿recuerdan? Pasan ambas cosas, la iglesia se eleva y el cielo baja, y se unen el cielo y la tierra. De hecho, en el santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Aparecen dos aclamaciones. La primera, que aparece en el libro del profeta Isaías, que son los santos aclamando a Dios, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. El cielo y la tierra están llenas de gloria. Y aparece la aclamación de los judíos, de judíos de Jerusalén, cuando Jesús entra a Jerusalén, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, bendito el Hijo de David. Entonces, la aclamación del cielo se une con la aclamación de la tierra. La iglesia triunfante se une a la iglesia militante y purgante. Aparece allí una unión entre ambas cosas que no es tan fácil de ver al principio. Cuando uno no entiende todo eso, parece simplemente un reto sin sentido. Pero hay que tratar de llevar a los hijos a lo sobrenatural. Hay una mística boliviana, Catalina Rivas, que está en estudio por la iglesia, pero el Señor le muestra a ella la revelación de qué pasa en la Santa Misa. Y de hecho ha sacado una película muy linda que se llama El Gran Milagro, ¿la conocen? Una linda película, El Gran Milagro, donde aparece todo de manera animada, qué es lo que sucede en la Santa Misa. Es importante que mostremos a nuestros niños esto para que ellos entiendan que lo que hay allí es sobrenatural. Entonces, que entiendan que en la consagración lo que hay es un verdadero milagro. Hace poco estuvimos en el milagro. Eucarístico de Lanciano, un milagro de 13 siglos lleva el milagro eucarístico de Lanciano. Hacia el año 750, un sacerdote que estaba dudando de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ve cómo en sus manos esa hostia se convierte en carne y esa sangre, ese cáliz se convierte en sangre.
Y todavía después de 13 siglos se estudia esto y se encuentra, hacia la década de los 70, el profesor Linoli, experto en histología patológica, estudió estos coágulos de sangre, estudió esta hostia convertida en carne y descubrió que allí lo que hay es un pedazo de un miocardio, de un corazón, y que esta sangre que tiene 13 siglos en 5 coágulos, esta sangre todavía conserva las propiedades de la sangre después de 13 siglos. O sea, es un milagro dentro de otro milagro que sigue siendo milagro. ¿Por qué? Porque el primer milagro es la transubstanciación. El cuerpo y la sangre de Cristo vienen a ser ya ahora, en el milagro de la transubstanciación, con las palabras de la consagración, vienen a ser presentes y reales, y ya esto ya no es pan sino cuerpo de Cristo, ya esto no es vino sino sangre de Cristo. Primer milagro. Después hay otro milagro, es que ese pan consagrado, que ya es cuerpo de Cristo, se convierta en carne física. Ok. Y tercer milagro es que esto se conserve durante 13 siglos sin corromperse. Son milagros los que aparecen allí. Enseña a tus hijos esos milagros eucarísticos. Este jovencito del que hablaba Santiago ahora, Carlo Acutis, recuerden que mantenía su fe en lo sobrenatural, también valiéndose de aquellos elementos que la liturgia, la iglesia y Dios han revelado. Esos milagros eucarísticos, tenemos que poner en contacto a nuestros hijos con estos milagros eucarísticos. ¿Quién como Dios? Vamos a ponernos de pie en este momento. Ahora sí. Y vamos a pedir al Señor que nos conceda la gracia de tener mejores disposiciones para vivir la Santa Misa, de vivir las Eucaristías de una manera realmente hermosa. Que nos conceda amor por la Eucaristía. Vas a cerrar tus ojos en este momento y vas a repetir conmigo. Amado Señor, vengo ante tu presencia a suplicarte el don del hambre por la Eucaristía. Te suplico, Señor, que me concedas la gracia de tener hambre y sed de tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. No permitas, Señor, que me aleje de ti. No permitas que me aleje de la Eucaristía. Al contrario, haznos familias eucarísticas. Te entregamos a nuestros jóvenes que tengan mucha hambre y sed de la Eucaristía. Te suplicamos que sobrenaturalmente nuestras familias giren en torno a ti, a tu presencia eucarística. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.